Ecuaciones diferenciales. Hoy hablaremos un poco acerca de los temas de ecuaciones diferenciales reducibles exactas, ¿verdad? Y las de lineal de primer orden. Primero empecemos con las ecuaciones diferenciales reducibles exactas. Entonces, para realizar este método, nosotros primero recordemos cuándo era una ecuación diferencial exacta. Y si mal no recordamos, una ecuación diferencial exacta es cuando la derivada de m la derivada parcial de m con respecto a y me tiene que dar igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Esa era la condición para que nosotros supiéramos que se puede resolver por el método exacta. En este caso, si nosotros tenemos una ecuación diferencial y la queremos resolver por exacta y nos da que es diferente, eso quiere decir que la ecuación diferencial no es exacta. Y lo que nosotros vamos a hacer es aplicar este método, ¿verdad?, para volverla exacta. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es buscar un factor integrante. Un factor integrante que llamaremos u, ¿vale? Ya sea que dependa de x o de y, tal que al momento de yo multiplicar este factor integrante a mi ecuación original, se me pueda resolver exacta, ¿vale? Esto es lo que quiere decir este tema de reducibles exactas. Entonces, las primeras dudas que nos van a surgir es cómo encontramos este factor integrante, ¿cierto? Es lo primordial. Para ello, existen unos ciertos casos en reducibles exactas, hay varios, pero por el momento vamos a explicar 3 casos que son los más comunes o los que más explican los profesores. En este caso tenemos el caso 1 y es que mi factor integrante solo dependa de x. ¿Qué quiere decir que solo dependa de x? Que yo al realizar esta operación que contengo acá, ¿vale?, el resultado al tratar de reducirlo, si me queda en función de x, quiere decir que mi factor integrante depende de x, solo depende de x, y este sería como la fórmula para hallar el resultado del factor integrante, que lo que me da aquí es lo que yo voy a multiplicarle a mi ecuación original para volverla exacta, ¿vale? Ahora, hay otro caso, en el caso 2, y es cuando el factor integrante solo depende de y. Lo mismo, tendremos que hacer esta operación, vemos que son diferentes, aquí está dividido entre n, en este caso está dividido entre m, y arriba son invertidos. Aquí era la parcial de m con respecto a y, aquí es la parcial de n con respecto a x, ¿vale? ¿Qué me quiere decir que el factor integrante dependa solo de y? Quiere decir que yo al resolver esta operación me dé un resultado en función de la variable y, que solo me quede en función de la variable y. Y si me logra dar la función de la variable y, mi fórmula de factor integrante estaría dada por esto. Y lo que me dé es lo que yo le multiplicaría a mi ecuación diferencial original para volverla exacta, ¿vale? Ahora vamos al tercer caso. En el tercer caso es cuando no es ni caso 1 ni caso 2, ¿vale? No siempre es así, pero como nada más explicamos o nada más se explica en esos dos primeros casos, nosotros colocamos esa condición que si no es ni el caso 1 ni el caso 2, puede ser caso 3, ¿vale? ¿Y qué nos quiere decir el caso 3? Y es que nosotros vamos a tener que multiplicar toda la ecuación por estas dos variables, x a la m por y a la n. Ahorita vamos a ver unos ciertos ejemplos para que quede un poco más claro. Vámonos a ver primero el ejemplo número 1. Y es que a mí me arrojan esta ecuación diferencial, ¿vale? Ya saben que utilizando el método de Descartes nos damos cuenta que vamos a llegar a que el último tema que le podemos aplicar es exactas, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a aplicar exactas sobre esta ecuación diferencial. Una cosa que podemos notar, o bueno, ya sabemos que lo que está multiplicando mi dx va a ser mi m de xy, ¿verdad? Y lo que me multiplica mi dy va a ser mi n de xy, ¿cierto? Entonces, ahora aquí lo colocamos. Mi m de xy es 2x por y al cuadrado menos 2y y mi n de xy es 3x al cuadrado y menos 4x. Vamos a proceder a realizar las derivadas parciales de m con respecto a y y la derivada parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Vemos que nos dan diferente,
¿vale? Al momento de realizar las derivadas parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi ecuación diferencial no es exacta, ¿vale? Aquí se lo colocamos, la ecuación diferencial no es exacta, entonces procederemos a buscar un factor integrante. Para nosotros buscar el factor integrante, lo primero que debemos saber es qué tipo de caso es, ¿vale? Si es caso 1, si es caso 2 o si es caso 3. Por eso vamos a colocar aquí, veamos qué caso es. Intentemos con el caso número 1, a ver si mi factor integrante depende de x, ¿va? Entonces nosotros aplicamos la fórmula para saber si depende de x, ¿verdad? Colocamos la parcial de m con respecto a y, que sería lo que tenemos acá, con el signo menos, el signo que está acá, la parcial de n con respecto a x, que es lo que tenemos acá, ¿vale? Sobre n, ¿y n qué es? N es lo que obtenemos, que sería la multiplicación con el diferencial de y, ¿ya? Al momento de realizar, nosotros podemos operar los términos semejantes, en este caso estos dos términos y las constantes. Y vemos que me va a dar este resultado. Si vemos acá o notamos, no podemos seguir avanzando, ¿verdad? Todavía la función o el factor integrante está dependiendo de las dos variables, ¿vale? ¿Eso qué me quiere dar a entender? Que si todavía está dependiendo de las dos variables, quiere decir que no depende de x, ¿vale? Porque solo puede depender de una sola, en el caso 1. Vamos al caso 2. En este caso vamos a ver si depende de y, ¿vale? Entonces nosotros realizamos nuestra respectiva fórmula, ¿vale? En donde sería la parcial de n con respecto a x, que es esto que tenemos acá, ¿cierto? Menos, signo menos de la fórmula, la parcial de m con respecto a y, que es lo que tenemos en este lado acá, ¿vale? Sobre m, que es lo que tenemos acá. Nosotros operamos los términos semejantes, en estos casos son estos dos términos y las constantes, ¿verdad? Y nos va a quedar el resultado así. Ahora, si nosotros sacamos un factor común, ¿verdad? Nosotros sacamos un factor común en la parte superior del 2, ¿verdad? Y en la parte inferior sacamos un factor común de 2y, vemos que este 2 con este 2 se me pueden eliminar, ¿cierto? Y también se me pueden eliminar este término con el término de abajo, ¿verdad? Y simplemente mi factor integrante me va a quedar 1 sobre y, ¿verdad? Este sería el resultado 1 sobre y. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Es que mi factor integrante va a depender solo de y, solo de la función y o la variable y. Entonces ya encontramos qué caso es. En este caso es el número 2. Vamos a proceder a aplicar la fórmula del factor integrante, ¿vale? Aquí se lo colocamos que esta fórmula nos da este resultado y nuestro factor integrante va a ser igual a Euler a la integral del diferencial de y por lo que nos dio al momento de realizar la fórmula, ¿verdad? Si nos damos cuenta, esto da un logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar el resultado de nuestro factor integrante. En este caso, el factor integrante es igual a Euler a la integral de dy sobre y. Esta integral, la que está en el exponente del Euler, nos va a dar un logaritmo natural de y, ¿verdad? Y el Euler con el logaritmo natural podemos eliminarlos dejándonos simplemente la variable y. Entonces, ya con esto encontramos nuestro factor integrante. ¿Qué procedemos a hacer o qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que al momento de encontrar nuestro factor integrante, la variable que nosotros tengamos o la función, nosotros se la tenemos que multiplicar a nuestra ecuación original para así volverla exacta, ¿vale? Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante o viceversa, el factor integrante por la ecuación diferencial. Esta sería nuestra ecuación original, ¿verdad? La que nos da en el ejercicio. Y ya multiplicándole el factor integrante nos va a quedar así, ¿verdad? Si nos damos cuenta aparece en el término de y, que es nuestro factor integrante. Y ahora vamos a proceder a distribuirla, quedándole como nuestra nueva ecuación diferencial, esta que tenemos acá, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar que si nosotros multiplicar ese factor integrante la volvemos exacta. Para ello vamos a llamar esta nueva ecuación, la vamos a llamar número 1, ¿verdad? Y procedemos a hacer la derivada parcial de u por m con respecto a y, me va a dar este resultado, ¿verdad? Recordemos que m es lo que acompaña mi diferencial de x. Y vamos a proceder a realizar la derivada parcial del factor integrante de n
la derivada parcial del factor integrante por n con respecto a x nos va a dar este resultado. Recordemos que nuestro n va a ser lo que acompaña el diferencial de y, y si nosotros le multiplicamos el factor integrante, que sería esta parte de acá, la ecuación diferencial. Entonces nos va a quedar igual en las derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumple la teoría, que al momento de nosotros aplicar o multiplicar un factor integrante, vamos a conseguir que nuestra ecuación diferencial se pueda resolver por el método de exactas. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos proseguir, nosotros decimos que como la derivada parcial del factor integrante con m con respecto a y es igual a la derivada parcial del factor integrante de n con respecto a x es igual, la ecuación diferencial 1, esta de acá, es exacta. Y seguiríamos haciendo nuestro procedimiento por el método de exacta. ¿Ya? Para que quede un poco más claro, vamos a realizar un segundo ejemplo. ¿Vale? Entonces, recordemos, este que tengo acompañado de mi diferencial de x es mi m de xy, ¿verdad? Y esto que tengo acá es mi n de xy, lo que me multiplica mi diferencial de y, ¿cierto? Entonces, aquí se los colocamos, ¿verdad? Y procedemos a derivar sus respectivas derivadas. La derivada parcial de m con respecto a y me va a arrojar esto que tengo acá, ¿verdad? Y la derivada parcial de n con respecto a x me va a arrojar esto. Vemos que no son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que como son diferentes, nosotros vamos a buscar un factor integrante de tal manera que la volvamos exacta, ¿vale? Esto quiere decir que no es exacta, ¿vale? Y vamos a proceder a buscar nuestro factor integrante. Para ello vamos a ver qué caso es. Empecemos con el caso 1, vamos a ver si depende de x. Para este caso, nosotros ya sabemos, aplicamos la fórmula para ver si depende de x, ¿verdad? Al momento de introducir los datos en la fórmula, ¿vale? Nosotros vamos a operar los términos semejantes. En este caso son estos dos, ¿verdad? Y estos dos términos, ¿vale? Se pueden operar, pueden reducir y vemos que nos va a quedar de esta forma, ¿vale? Como vemos acá en este lado de la diapositiva, no se puede dejar en función de alguna de las dos variables, ya sea en x o y. Eso quiere decir que caso 1 no es, ¿vale? Nosotros escribimos no depende de x. Veamos si es el caso número 2. Para ello aplicamos la fórmula que está estipulada en el caso número 2, reemplazando los datos, ¿verdad? Operando los términos que son semejantes, ¿verdad? Y nos va a quedar de esta forma. Si vemos, no podemos reducirlo de tal manera que dependa de una sola variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tampoco depende de y, ¿vale? Entonces, si no depende de x, no depende de y, o sea, si no depende del caso 1 ni del caso 2, quiere decir que vamos a averiguar que si es el caso número 3. Aquí me faltó corregir la diapositiva, aquí es caso número 3. Vamos a ver. Para ello nosotros, como decíamos anterior, nosotros vamos a multiplicar por toda mi ecuación diferencial el famoso x a la m por y a la n, ¿vale? Nosotros se lo vamos a multiplicar a nuestra ecuación diferencial original por toda la ecuación, ¿vale? Lo que vamos a proceder es distribuir, ¿verdad? En mi ecuación diferencial, vamos a distribuir y la vamos a llamar número 1, ¿verdad? Si vemos que al momento de distribuir, la x me va a quedar x a la 4 más m, ya que nosotros utilizamos propiedades de potenciación, ¿vale? Tenemos la igual base, podemos sumar los exponentes y dejarlo en una sola base, ¿vale? Lo mismo ocurre en todos. Por eso la ecuación esta diferencial la llamamos 1, ¿vale? Para diferenciarla de la otra. Ahora, ¿qué procederemos a hacer? Vamos a hacer como si estuviéramos resolviendo ya por el método exacta, ¿vale? Nosotros tomamos nuestro m de xy, ¿verdad? Y nuestro n de xy. Recuerden, m de xy es lo que acompaña el diferencial de x y n de xy es lo que acompaña el diferencial de y, ¿vale? Ya una vez separadas, nosotros recordamos un poco lo que sería la teoría de las ecuaciones diferenciales exactas, y es que se debe cumplir algo, ¿verdad? Para que sean exactas, sus derivadas parciales de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial
de n con respecto a x, ¿vale? Se debe cumplir eso. Entonces, para ello vamos a proceder a hacer la derivada, ¿verdad? Derivamos la parcialmente con respecto a y a la m y derivamos n con respecto a x, ¿verdad? Nos van a dar esto que tenemos acá. Entonces, como les decía, hay que hacer cumplir la propiedad de que cuando son exactas quiere decir que sus derivadas parciales son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí colocamos, como en la ecuación diferencial debe cumplirse que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces lo que nosotros vamos a proceder es igualar esas derivadas, ¿vale? Recordemos que esto es lo que nos dio en la derivada parcial de m con respecto a y, ¿verdad? Y esto es lo que nos dio en la derivada parcial de n con respecto a m, perdón, con respecto a x, ¿vale? Entonces, ya teniendo esto, como nosotros se lo reemplazamos ya que se debe cumplir, lo que nosotros vamos a hacer es igualar términos, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí tengo un x a la 4 más m por un y a la n, y del otro lado de la igualdad tengo también un 2x, un x, ¿vale? Este 2 no va acá, esto es un error de la diapositiva, ¿vale? Tenemos un x a la 4 más m por y de n, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer es igualar sus coeficientes, ¿vale? En este caso sería a lo que está multiplicando, ¿vale? Por eso queda de esta forma. Y lo mismo ocurre cuando tenemos, en este caso acá, estos dos términos, ¿verdad? Lo tenemos de un lado de la igualdad y del otro, podemos igualar sus coeficientes, ¿vale? Quedándonos así. ¿Para qué hacemos esto? Para simplemente hallar el valor de m y de n de tal manera que mi ecuación diferencial al reemplazarla, ¿vale? Al reemplazarla, se nos vuelva exacta, ¿vale? Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Procedemos a buscar algún método de reducción para encontrar tanto m como n. En este caso ya se hizo, ¿vale? En donde m tiene el valor de 2 y n tiene el valor de 1. Ahora, ¿qué hacemos con esos valores? Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazarlo en nuestra ecuación número 1, ¿vale? Nosotros reemplazando en la ecuación número 1, que es a la que ya nosotros le habíamos multiplicado el x elevado a la m por el y a la n, ¿vale? Quedándonos los valores así, ¿vale? M vale 2 y n vale 1, ¿cierto? Resolvemos las operaciones en el exponente, ¿vale? Nos va a quedar de esta forma. Y se supone que al momento de yo intentar realizar esta ecuación diferencial, esta que tengo acá, ya me debe dar exacta y poder seguir con mi solución por el método de exactas. Vamos a comprobarlo. Yo tengo como m, ¿verdad?, lo que acompaña mi diferencial de x, y tengo como n lo que acompaña mi diferencial de y, que es lo que tengo acá, ¿vale? Al hacer sus derivadas parciales de m con respecto a y y de n con respecto a x, vemos que nos da igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que logramos aplicar el método de reducibles exactas de una manera correcta y la logramos convertir en exactas, ¿vale? Aquí se coloca es exacta y simplemente seguiríamos resolviendo por el método de exacta, ¿vale? Entonces, recapitulemos. Cuando una ecuación diferencial exacta no nos da sus derivadas parciales iguales, quiere decir que no es exacta y tendremos que aplicar sí o sí el método de reducibles a exacta. ¿Con qué hacemos o para qué propósito es reducirla a exacta? Como su nombre lo dice, es intentar volverla exacta, ¿vale? Para que pueda tener una solución. Y simplemente eso sería el tema de ecuaciones diferenciales reducibles a exactas, ¿vale? Ahora vamos a proceder a lo que sería dar la explicación de las ecuaciones diferenciales lineal de primer orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de lineal de primer orden, nosotros tenemos una estructura específica que la diferencia de los otros métodos de solución. En este caso, las ecuaciones lineales de primer orden tienen su forma característica, que es esta que tiene acá, ¿vale? En donde vemos que vamos a tener una función con respecto a x, ¿vale?, que me va a multiplicar ya sea un dy sobre dx. No siempre va a estar esta función multiplicando el dy sobre dx, pero algunas veces se le coloca, ¿vale?, como para verlo de una forma más global.
vamos a tener una función con respecto a x multiplicando a la y, ¿cierto? Y al otro lado de la igualdad vamos a tener una función con respecto a x, ya, sola sin la variable y. Esta g de x puede estar del otro lado de la igualdad y nosotros nos va a tocar, ya saben, pasarlo al otro lado de la igualdad para poder ver qué estructura tiene y poder realizar el método. Para ello, primero que nosotros debemos hacer es intentar dejar el de y sobre dx solo, ¿vale? Para yo intentar dejar el de y sobre dx solo, yo lo que hago es dividir toda mi ecuación entre a1x, ¿cierto? Si yo divido entre toda mi ecuación entre a1x, vemos que me va a quedar de la siguiente forma y ya cumplí el objetivo de dejar mi diferencial de y sobre dx libre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí ocurre algo que nos damos cuenta y es que toda la función, cogiendo el signo, claro está, que acompaña a la y, va a ser mi p de x, ¿verdad? Y a lo que está al otro lado de la igualdad, o sea, lo que no contenga la x, la y, va a convertirse en mi q de x, ¿vale? Lo que tenemos acá. Entonces, ya una vez dejada la ecuación diferencial de lineal de primer orden a su estructura característica, nosotros vamos a buscar un factor integrante, ¿vale? Que sería este de acá. Este factor integrante está estipulado, ¿vale? Si nosotros tenemos un dy sobre dx, nuestro factor integrante va a ser Euler a la integral de p de x por dx. Si en la parte superior tenemos un dx sobre dy, nuestro factor integrante cambia y ya no sería p de x por dx, sino p de y por dy, ¿vale? Tengan eso en cuenta. ¿Para qué nosotros buscamos el factor integrante? Nosotros lo buscamos simplemente para reemplazar en la fórmula, ¿vale? Nosotros reemplazamos en la fórmula esta que tenemos acá, que ya está estipulada, ¿vale? Y al momento de reemplazarla nosotros resolvemos la integral y tratamos de reducir para saber cuánto es el valor de y, ¿vale? Eso es lo que quiere decir lineal de primer orden, ¿vale? O que las ecuaciones diferenciales se pueden resolver por este método. Entonces, para que se vea un poco mejor, vámonos a los ejemplos, ¿verdad? Vámonos con el ejemplo número 1, ¿vale? En este ejemplo yo quiero hacer un énfasis en lo que sería que una ecuación diferencial puede tener o se puede resolver por un método o otro método, ¿vale? Con cualquier método que sea posible. En este caso vamos a intentar resolver esta ecuación diferencial por el método de variable separable, ¿vale? Para que vean que una ecuación diferencial puede tener diferentes métodos de solución. Para ello, ¿vale? Nosotros recordemos que variables separables debemos buscar que nuestro dy sobre dx esté libre, ¿verdad? Y intentar separar las variables, como su nombre lo dice. Para ello, yo voy a dividir toda mi ecuación entre x, ¿verdad? Yo la divido entre x. Al dividir toda mi ecuación entre x, lo que nosotros vamos a obtener sería un dy sobre dx igual a quién, ¿vale? Ya pasando este término al otro lado de la igualdad, nos va a quedar un x menos 3dx, ¿verdad? Nos va a quedar esta parte de acá. Claro está. Ya una vez dejando esto, yo puedo sacar el factor común de las x, ¿verdad? Y ya con solo hacer el factor común yo separaría las variables, ¿cierto? Saco el factor común de x y simplemente aquí me quedaría 1 menos 3y. ¿Vale? Y simplemente mi trabajo es dejar su variable con su respecto diferencial y proceder a integrar. En este caso nos quedaría como dy sobre 1 menos 3y, ¿vale? Igual a quién? A x por dx, ¿vale? Ahora lo que nosotros vamos a proceder es a integrar, ¿vale? Nosotros integramos, ¿cierto? Y para el resultado de la primera integral, si no mal recuerdo, para no gastar un poco más de tiempo, creo que nos da el resultado de menos logaritmo natural de 3x menos 1 sobre 3
Y del otro lado de la igualdad nos va a dar un simple x al cuadrado, ¿verdad? Sobre 2. ¿Cierto? No se lo olviden colocar siempre el más c, que es importante. Ahora vamos a proceder a despejar a la y, ¿verdad? Perdón, aquí es y. Aquí no es x, aquí es y. ¿Vale? Aquí sería una y. Entonces, vamos a proceder a despejar la y. Para ello, lo que yo voy a hacer es este menos t menos un tercio, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, ¿vale? Bueno, este 3 lo voy a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándome como logaritmo natural de 3y menos 1, ¿cierto? Igual a 3x al cuadrado sobre 2 más c. Recuerden que una constante multiplicada a otra constante me va a dar otra constante. Entonces, para deshacerme de ese menos, voy a multiplicar toda mi ecuación por menos 1, ¿verdad? Multiplicarla toda mi ecuación. Me va a quedar logaritmo natural de ¿quién? De 3y menos 1 va a ser igual a ¿quién? A menos 3x al cuadrado sobre 2 más c, ¿vale? Voy a proceder a aplicar a Euler para eliminar ese logaritmo natural, ¿cierto? Si yo aplico Euler, vemos si nosotros aplicamos Euler, este logaritmo natural se me elimina con el Euler y simplemente me va a quedar 3y menos 1 igual a ¿quién? A Euler a la menos 3 medios de x al cuadrado por el Euler. Recordemos que este Euler lo podemos separar elevado a la c, ¿vale? Sabemos que este Euler a la c nosotros lo podemos convertir en una variable, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí a sea igual a Euler a la c, ¿cierto? Y simplemente voy a despejar el menos 1 y el 3 lo voy a pasar a dividir, quedándome de la siguiente forma. Me va a quedar que y va a ser igual ¿a quién? A un tercio, ¿cierto? Un tercio. ¿De quién? De Euler a la menos 3 medio x al cuadrado. Bueno, aquí va la a. Disculpen, aquí va la a. A que multiplica Euler a la menos 3 medio de x al cuadrado. Más, pero como nosotros, bueno, sin más, un tercio, ¿verdad? Sabemos que a sobre 3 sigue siendo una constante, entonces nos va a quedar nuestra y como a que me multiplica Euler a la menos 3 medio de x al cuadrado más un tercio, ¿vale? Ya encontramos el valor de y. Es importante que se queden con este resultado, ¿vale? Para que vean que da lo mismo. Entonces, ya resolví esta ecuación diferencial por el método de variables separables. Voy a proceder a realizarlo ahora por el método de lineal de primer orden, ¿vale? Entonces, vamos a borrar todo lo que tenemos acá. ¿Vale? Y entonces, vamos a proceder a realizarlo por el método de lineal de primer orden. Entonces, nosotros sabemos que en el lineal de primer orden, recordemos la estructura, y es que debemos dejar este diferencial de y sobre dx libre, ¿verdad? Para ello divido entre toda mi ecuación entre x, ¿verdad? Y para identificar nuestro p de x y nuestro q de x, sabemos que el p de x es el que acompaña a la variable y, ¿vale? En este caso es más 3x. Ojo que tienen que tomarlo con todo y signo. Y al otro lado de la igualdad, la que no tenga y va a ser nuestro q de x, ¿vale? Ya una vez nosotros identificamos nuestro p de x y nuestro q de x, vamos a proceder a buscar el factor integrante, ¿verdad? A la que se lo colocamos p de x igual a 13x positivo y q de x vendría siendo x,
vamos a aplicar el factor integrante, ¿vale? El factor integrante es Euler elevado a la integral de p de x por dx. En este caso, como es 3x el p de x, la integral nos arroja un 3x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que está elevado a la Euler, ¿verdad? Entonces, nosotros aplicamos nuestra fórmula. Esta es una fórmula ya estipulada, ¿vale? Y reemplazamos lo que tenemos en esa fórmula, ¿vale? Nos va a quedar esta fórmula. Primero vamos a proceder a resolver esta integral, ¿vale? Vamos a resolver esta integral dándonos u como 3 medios de x al cuadrado, ¿verdad? Si yo derivo en ambos lados me va a quedar de esta forma. Y simplemente tendría que pasar el 3 a dividir, ya que en mi integral tengo el x que me multiplica el dx. Veré cuánto es el valor de x por dx. En este caso es du sobre 3. Reemplazando en mi fórmula, nos va a quedar un tercio, sale como constante el 1/3. Resuelvo mi integral del Euler a la u por du. Y si se dan cuenta, el factor integrante o lo que yo tenía aquí abajo, lo subí en la parte de arriba de tal forma que quedara con exponente negativo. ¿Vale? Entonces, resuelvo mi integral, ¿verdad? Me va a quedar el resultado de integral, que es esto, ¿verdad? Y simplemente tendría que distribuir, ¿vale? Si yo distribuyo, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿vale? Y este sería el resultado ya aplicando lo que sería lineal de primer orden. Si nos damos cuenta, es el mismo resultado que nos dio por variables separables. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, primero vamos a aclarar por si surgen confusiones, ¿vale? Confusiones. Y es que no todas las ecuaciones diferenciales de primer orden van a realizarse también por variables separables, ¿vale? En este caso sí, porque podíamos sacar un factor común, ¿vale? Si nosotros vemos aquí tenemos un x cuadrado y aquí tenemos un x cuadrado, ¿vale? Pero no todas las de lineal de primer orden se pueden resolver por variables separables, ¿vale? Por variables separables. Entonces, recapitulemos. En lineal de primer orden tenemos que exigir o hacer que cumpla su estructura específica para poder resolverla por eso. Tenemos una fórmula, ¿verdad? A la cual tenemos que encontrarle su respectivo factor integrante y su q de x, que es lo que nosotros sacamos de nuestra ecuación ya con su estructura cumplida, ¿vale? Que es lo que tenemos acá. Y ya simplemente hallando el factor integrante y reconocer bien cuál es el p de x y el q de x, podemos aplicar nuestra fórmula y ya lo único que tendríamos que hacer es integrar e intentar reducir lo más que se pueda, ¿vale? Para que encontremos el valor de y, ¿vale? Y esto fue el tema del lineal de primer orden. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir al WhatsApp en el interno y yo, si no me encuentro ocupado, voy a intentar aclarar todas las dudas que tuvieron acerca de ese video, ¿vale? Entonces, nos dejamos hasta acá y ya saben que el lunes voy a subir el video de Bernoulli y Riccati, ¿vale? Entonces, que estén muy bien.